Hola, mis estimados muchachos del Liceo de Aplicación. Comenzaremos con la clase número 1, Álgebra de Funciones. Soy Jimena Castro González y me dirijo al tercero medio lectivo, límite, derivada e integral. Álgebra de funciones significa principalmente que vamos a realizar operatorios de suma, resta, multiplicación y división de diferentes funciones, donde vamos a enfocarnos principalmente al análisis de sus dominios. Definamos primero la adición de funciones. Consideremos dos funciones, f y g, funciones reales de variable real x. Se define esta nueva función como f más g a la función definida como f más g de x como la suma de f de x más g de x. Principalmente esto es álgebra. Entonces, en esta nueva función vamos a definir su dominio como la intersección del dominio de ambas funciones. ¿Qué significa esto? Que el dominio de f intersectado con el dominio de g, esos elementos que tienen en común, va a ser el dominio de la nueva función resultante. Veamos, por ejemplo, estas dos funciones, f de x, 3x más 1, y un g de x, 2x menos 4. En estos dos casos tenemos dos funciones que son rectas en el plano, cuyos dominios en ambos es todos los números reales. Vamos a determinar entonces f más g de x como f de x, g de x. Esto significa 3x más 1 más 2x menos 4. Algebraicamente, al desarrollar términos semejantes, obtenemos 5x menos 3. Otra recta en el plano cuyo dominio también son todos los números reales, puesto que además la intersección de todos los reales de f de x con el dominio de g de x, que también son todos los reales, resultan en común todos los números reales. Calculemos la imagen. Teníamos que f más g de x nos resultó como 5x menos 3. Vamos a determinar la imagen de esa función para el valor de x2, menos 3 y un quinto. F más g de 2 va a significar que en nuestra función encontrada vamos a reemplazar el x por el valor 2, lo que nos da como resultado 7. F más g de menos 3 va a significar que donde hay x vamos a reemplazar por el valor menos 3, lo que nos resulta menos 18. Y de igual manera, f más g de un quinto significa que donde tenemos un x, vamos a reemplazarlo por un quinto. Y en este caso nos da como resultado menos 2. Observemos que f más g de 2, o sea, al reemplazar el valor 2 en nuestra función de suma, nos da 7. Veamos el siguiente comentario en la siguiente diapositiva. F de 2, o sea, calculo la imagen solo en f, me resulta 3 por 2 más 1, 7. Y g de 2 va a ser 2 por 2 menos 4 igual 0. Por lo tanto, f más g de 2 es igual a 7 más 0 igual 7. ¿Qué podemos concluir? Que para calcular una imagen de la función suma, puedo realizarlo por separado en f de 2, g de 2 y después sumarla, o bien sumar primero las funciones y después reemplazar el valor 2 en la nueva función obtenida. Ahora vamos a definir la diferencia. De manera análoga a la suma, la diferencia de funciones se representa como f menos g y está definida para dos funciones reales. F menos g de x va a ser igual a f de x menos g de x. Ese menos g de x significa que pondré atención al cambio de signo a la segunda función cuando corresponde. El dominio de la nueva función encontrada va a ser la intersección, o sea, los elementos comunes del dominio de la primera función con el dominio de la segunda función. Veamos un ejemplo. Vamos a considerar como f de x, x cuadrado menos 3, una parábola, y g de x
como x más 3. La diferencia entonces de ambas funciones va a corresponder a x cuadrado menos 3 menos x menos 3. Finalmente obtenemos x cuadrado menos x menos 6. Operatoria de simple algebraica. Ya obtuvimos entonces nuestra diferencia de funciones. Ahora vamos a determinar la imagen de menos 2 en nuestra nueva función encontrada. ¿Qué significa eso? Que en nuestra función f menos g de x cuadrado menos x menos 6, el x asume el valor de menos 2. Reemplazamos menos 2 al cuadrado menos 2 menos 6, lo que se obtiene como 4 más 2 menos 6 igual 0. Vamos a definir ahora producto de dos funciones. Dadas dos funciones reales f y g, se define el producto f por g a la nueva función obtenida por f por g de x como el producto entre f de x y g de x. En este caso, para el dominio de la nueva función encontrada va a ser la intersección de los dominios de ambas funciones. Por ejemplo, sean las funciones f de x, x medio menos 3, y una función g de x, 2x más 1. Entonces, al calcular f por g de x igual f de x por g de x, vamos a obtener un producto de dos binomios. Multiplicando término a término y reduciendo términos semejantes, obtenemos x cuadrado menos 11x medio menos 3. Vamos a definir entonces ahora el cociente o cociente de dos funciones reales, que se representa f partido por g, a la nueva función definida como f de x dividido por g de x. Aquí hay que poner mucha atención, puesto que esta está definida para todos los x que pertenezcan al dominio de f intersectado con el dominio de g de x. Y además debemos considerar que g de x siempre debe ser distinto de 0, puesto que la división por 0 no está definida. Veamos un ejemplo de un cociente. Consideremos las siguientes funciones. F de x igual menos x menos 1 y g de x 2x más 3. Ambas funciones tienen su dominio en todos los números reales. Entonces, f de x dividido por g de x, nuestra nueva función es menos x menos 1 dividido por 2x más 3. Ahora bien, sabemos que 2x más 3 no puede ser 0. Por lo tanto, yo pienso y analizo para qué valor de x ese denominador se hace 0. Y encuentro que x es menos 3 medios. Por lo tanto, x no puede asumir el valor menos 3 medios, puesto que se indetermina la función. Por lo tanto, el dominio de esta función que encontramos de cociente van a ser todos los números reales menos el menos 3 medios. O sea, x debe ser distinto a menos 3 medios. Producto por un escalar. Un escalar es un número real cualquiera. Dado un real a y una función f cualquiera, se define el producto de un escalar por la función como a por la función. Aquí el dominio son para todos los x que pertenezcan al dominio de mi función, puesto que la función solamente se multiplica por un escalar. Ejemplo, sea la función f de x igual x cuadrado más x menos 2 y a igual 3. Entonces, a por f de x va a corresponder a 3 por x cuadrado más x menos 2. Lo que nos resulta 3x cuadrado más 3x menos 6. Realicemos algunos ejercicios. Revisemos y analicemos bien. Vamos a determinar el dominio de f partido por g de x
si sabemos que f de x 1 partido por x y que g de x es x cuadrado menos 25. Al calcular f partido por g de x, obtenemos algebraicamente 1 partido por x factor de x cuadrado menos 25. Y yo siempre voy a poner atención cuando tenga un x en el denominador, puesto que sabemos que el denominador no puede ser 0. Por lo tanto, vamos a factorizar para analizar de mejor manera esa expresión. Y nos queda 1 dividido por x, factor de x más 5, factor de x menos 5. En este caso, x no puede ser 0, porque si x toma el valor 0, anula todo el denominador. Si el x toma el valor menos 5, el menos 5 al sumarlo con 5 me da 0, que también anula el denominador. Y si x toma el valor 5, al restarlo con 5, también me da 0, teniendo la misma situación. Por lo tanto, el dominio de esta función van a ser todos los reales, menos esos tres valores que hacen que la función se indetermine, que es 0, 5 y menos 5. Vamos a determinar el dominio y el recorrido de la siguiente función, h de x, que corresponde a la suma de dos funciones. La primera, que la vamos a llamar f, raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, más la otra función g, que va a ser raíz cuadrada de x cuadrado menos 4. Recordemos que el dominio de esta función corresponde a la intersección, o sea, a los elementos comunes entre los dominios de ambas funciones. Por lo tanto, vamos a analizar nuestras funciones. Recuerden que dijimos que 1 menos x cuadrado va a ser mi f y g va a ser x cuadrado menos 4. En ambos casos lo vamos a analizar por separado. Entonces, analicemos cada uno de los casos que tenemos en esta función. 1 menos x cuadrado tiene que ser un valor siempre mayor o igual a 0. O sea, debe ser positivo o 0, puesto que si esta cantidad es negativa, entonces no va a pertenecer a los números reales. Entonces, esta expresión factorizada en un producto de una suma por su diferencia nos indica lo siguiente, que si x toma el valor 1, nos queda que 1 menos 1 es 0, y 0 por esta expresión nos va a dar 0. Y el otro punto, que se llaman crítico, es el menos 1. 1 más menos 1 nos da 0. Por lo tanto, cumpliría para la raíz cuadrada, pero un número que está al límite, por eso lo llamamos crítico. Analicémoslo gráficamente. Tenemos el 0, el menos 1 y el 1. Menos 1 y 1 son los puntos que sacamos nosotros de acá, donde la expresión se hace 0. ¿Qué sucede si yo tomo valores menores que menos 1? Si yo tomara un valor, por ejemplo, el menos 2, este valor, al reemplazarlo en mi función, me quedaría un número negativo. Si yo tomo valores entre el 1 y el menos 1, o sea, entre los números que son puntos críticos, para cualquier valor que yo reemplace en mi función, ¿qué va a suceder? Voy a tomar el 0. El 0, al reemplazarlo acá, me queda 1 menos 0 al cuadrado es 1. Y el 1 es mayor que 0. O sea, para cualquier valor de x que me dé entre menos 1 y 1, el resultado en mi función es positivo. ¿Y qué pasa si me doy el valor mayor a 1? Si me doy un valor 2. Al reemplazar el 2, 1 menos 2 al cuadrado, me queda 1 menos 4 y es menos 3. O sea, me da negativo. Por lo tanto, el conjunto solución de esta inecuación va a corresponder a ese intervalo, a todo el intervalo que se encuentra entre menos 1 y 1, donde menos 1 y 1 son parte del intervalo, puesto que al reemplazarlo me da 0 y la raíz cuadrada de 0 sí es un número real. Por lo tanto, el dominio de esta función va a corresponder al intervalo menos 1, 1. Para el segundo sumando,
obtenemos x cuadrado menos 4. Si nosotros los factorizamos y buscamos sus puntos críticos, este análisis de puntos críticos se hace para las inecuaciones cuadráticas. Estos puntos críticos son los siguientes. Si el x vale 2, me queda 2 menos 2, 0. La función se hace 0. Y si el x vale menos 2, también acá el valor de la función va a tomar el valor 0. Analicémoslo gráficamente. ¿Qué necesito que sea? Que tome valores de x de tal manera que al reemplazarlo acá, el resultado sea mayor o igual a 0. Ya sabemos que con menos 2 y 2 es 0. Veamos para qué otros valores se hace positiva. Si yo reemplazo un valor menor a menos 2, por ejemplo el menos 3, al reemplazarlo acá, menos 3 al cuadrado es 9 y 9 menos 4 es 5 y 5 es mayor que 0. Por lo tanto, para cualquier valor que tome de menos 2 hasta el menos infinito, me va a dar un resultado positivo. Voy a tomar un valor entre los dos puntos críticos que yo encontré acá. Voy a tomar el 0. ¿Qué sucede si yo tomo algún valor aleatorio dentro de este intervalo? El 0. 0 al cuadrado es 0. Menos 4 me queda menos 4. Por lo tanto, no es un valor mayor que 0. No es positivo, es negativo. ¿Qué quiere decir? Que para cualquier valor de x que yo tome en este intervalo, me va a resultar un número negativo. Por último, si tomo un valor mayor a 2, por ejemplo el 3, 3 al cuadrado y dijimos que es 9, menos 4, 5 y 5 es positivo. Por lo tanto, los intervalos solución de esta inecuación son aquellos intervalos donde me resulta positivo. Veámoslo gráficamente. Ahí está. Entonces, gráficamente sería del menos infinito hasta el menos 2 y desde el 2 hasta el más infinito. No es que sea este o este, es todo este conjunto numérico unido a este otro conjunto numérico y lo expresamos de la siguiente manera. El dominio de esta función g va a ser desde el menos infinito hasta el menos 2, unión desde el 2 hasta el más infinito. Sabemos entonces que la intersección de ambos dominios es el dominio de nuestra función. Entonces, ahí está definido que yo debo intersectar el dominio de las dos funciones para obtener el dominio de esa función final, que es de una adición. Ese es el dominio gráficamente de mi primera función f de x. Y este es el gráfico del dominio de la función g de x. Las vamos a intersectar, que quiere decir que vamos a ver qué elementos comunes hay entre ellos. Como nos fijamos, este conjunto del dominio de esta función f de x no tiene ninguna coincidencia con el dominio de la segunda función. No hay elementos comunes entre ellos. Si esto hubiese estado contenido dentro de este otro conjunto, sí lo habría existido. Por lo tanto, como la intersección es vacía, pues no hay elementos comunes, entonces se dice que esta función h, la inicial, no está definida para ningún número real. Ok, ahora te corresponde a trabajar a ti, aplicar lo que hemos estudiado en esta clase. Va a considerar las siguientes funciones reales, f de x raíz cuadrada de x más 1 y g de x raíz cuadrada de 1 menos x. Y vas a determinar f más g, f menos g, f por g, f dividido en g, explicitando en cada caso los dominios de cada una de las funciones obtenidas. Las soluciones de estos ejercicios serán publicados el miércoles 1 de abril en el blog de matemática, que es matematicaldea.blogspot.com. En él posee también un correo en que tú puedas hacer consulta para una respuesta mucho más
rápida y estemos en constante comunicación y retroalimentación. Espero que estés bien, cuídate mucho, no salgas de tu casa. Abrazos fraternos para todos ustedes.